¿Sabías que en el juicio de resolución exclusiva de fondo no puedes llegar con pruebas nuevas y sorprender a la autoridad? En este video vamos a desmenuzar el artículo 58-24 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, una regla que decide qué pruebas entran y cuáles quedan afuera desde el primer día. Quédate hasta el final porque aquí se juega buena parte del éxito de tu demanda. Empecemos por el corazón del artículo. La ley es tajante. En el juicio de resolución exclusiva de fondo, serán admisibles únicamente las pruebas que hubieren sido ofrecidas y exhibidas previamente. Fíjate en las dos palabras clave, ofrecidas y exhibidas. No basta con mencionarlas ni con anunciarlas. Tuvieron que presentarse materialmente ante la autoridad en alguno de los momentos que la propia ley enumera. Esto significa que este juicio no es una segunda oportunidad para armar un expediente nuevo, sino un espacio para discutir el fondo con el material probatorio que ya se puso sobre la mesa. La lógica es sencilla. La autoridad debió tener la posibilidad real de analizar esas pruebas antes de que el asunto llegara al tribunal. La primera fuente que reconoce la fracción 1 es el procedimiento de comprobación del que derive el acto impugnado. Aquí hablamos de las facultades de fiscalización, la visita domiciliaria, la revisión de gabinete o de escritorio, la revisión electrónica. Durante esos procedimientos el contribuyente tiene la carga de aportar su contabilidad, sus comprobantes, sus contratos y todo aquello que respalde su situación fiscal. Si en ese momento presentaste una factura, un estado de cuenta o un dictamen, esa prueba nace válida para el juicio de fondo. Pero si la guardaste en el cajón esperando el litigio, corres el riesgo de que ya no sea admisible. La documentación indispensable debe conservarse y exhibirse cuando la autoridad la requiere, no después. La fracción 2 abre una segunda puerta, el procedimiento de acuerdos conclusivos regulado en el Código Fiscal de la Federación. Este es un mecanismo alternativo de solución de diferencias, en el que interviene la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente como intermediaria. Durante ese trámite, el contribuyente suele aportar pruebas para demostrar su postura y buscar un entendimiento con la autoridad revisora. El artículo 58-24 reconoce esas pruebas como válidas para el juicio de fondo. Es una previsión coherente, porque si el acuerdo conclusivo no prosperó, sería injusto descartar los elementos que ya se habían ofrecido y exhibido de buena fe dentro de ese procedimiento. La fracción 3 contempla la tercera vía, el recurso administrativo correspondiente. Aquí pensamos, por ejemplo, en el recurso de revocación. Si antes de acudir al tribunal impugnaste el acto por la vía administrativa y ahí ofreciste y exhibiste tus pruebas, esas quedan a salvo para el juicio de fondo. La regla vuelve a ser la misma. Lo que ya conoció la autoridad conserva su valor. Lo que se ocultó difícilmente se rescata. Ahora bien, aquí conviene un matiz muy importante ligado al principio de litis abierta. Ese principio permite que, cuando impugnas la resolución de un recurso, puedas formular argumentos nuevos, incluso distintos a los que planteaste antes. Pero atención, la litis abierta se refiere a los argumentos, no a las pruebas. Se ha sostenido con claridad que esta prerrogativa no te da una nueva oportunidad de ofrecer pruebas que debiste exhibir en el procedimiento de origen o en el recurso, estando en posibilidad legal de hacerlo. En otras palabras, puedes traer nuevos conceptos de impugnación, pero no puedes reconstruir tu caudal probatorio. El artículo 58-24 simplemente cristaliza esta idea en el juicio de fondo. Las pruebas viajan desde la sede administrativa, no nacen en el tribunal. Veamos entonces la clave en tres pasos. Primero, identifica de dónde proviene tu prueba. Solo sirven las tres fuentes que marca la ley: comprobación, acuerdos conclusivos o recurso. Segundo, verifica que fue ofrecida y exhibida, es decir, que la presentaste materialmente y no solo la mencionaste. Tercero, recuerda que la litis abierta te deja argumentar de nuevo, pero jamás te autoriza a improvisar pruebas frescas en el juicio. Si dominas estos tres filtros, sabrás con anticipación qué tendrá valor ante el tribunal. La consecuencia práctica es enorme.
La mejor defensa en el juicio de resolución exclusiva de fondo se construye mucho antes de demandar. Se construye durante la auditoría, durante el acuerdo conclusivo y durante el recurso. Quien descuida esas etapas llega al tribunal con las manos atadas, porque sus mejores documentos ya no serán admisibles. Por eso, prepara y exhibe todo a tiempo, conserva tu documentación y actúa con estrategia desde el primer requerimiento de la autoridad. Si este análisis te resultó útil y quieres seguir dominando la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo artículo por artículo, suscríbete a Academia de Amparo y Derecho, activa la campana y déjanos en los comentarios qué disposición quieres que expliquemos a fondo en el próximo video. Nos vemos en la siguiente clase.